Muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis pasando esta cuarentena? Espero que bien. Sigo aquí con las entrevistas, sigo aquí entrevistando a personas que aportan valor, sigo aquí entrevistando a personas que suelen ser liberales y sigo aquí, como no, entrevistando a personas que son de Argentina. Antes de continuar con el vídeo, me gustaría comentaros que estoy colaborando con la editorial Unión Editorial. Si seguís el link que hay en la descripción, todas las compras que hagáis en las que introduzcáis el código SPALIB, S-P-A-L-I-B, tienen un 5% de descuento. Además, los envíos son gratis si resides en España y si haces una compra superior de 20 euros te regalan el libro autobiográfico Hayek sobre Hayek. Sin más, os dejo continuar ver el vídeo, pero os animo a que entréis en este código de descuento. Hoy tengo una persona que me honra su presencia, una persona muy importante en lo que sería la historia reciente argentina, economista y político, Ricardo López Murphy. Vamos a pasar un buen rato con él. Ricardo, ¿cómo está? Bien, muy bien, un gusto de estar con ustedes. No, el gusto es mío y la verdad que le tengo que decir abiertamente que con este canal la cantidad de gente que estoy conociendo, que me dedica su tiempo, gente a la que no hubiera tenido la posibilidad de tener acceso, es increíble y siempre digo y lo digo de todo corazón, las personas que formáis parte de este proyecto pues me regaláis, me hacéis un gran regalo a mí y también le hacéis un gran regalo a la audiencia. Y esta es la idea, de aportar valor a la audiencia, pasar un buen rato, aprender y reflexionar, que en estos días que no podemos salir de casa tenemos que aprender a utilizar el cerebro más que nunca. La primera pregunta, Ricardo, que siempre hago es la misma en estas entrevistas. La primera y la última pregunta son las únicas que están estipuladas, luego es un poco un viaje, es que por favor nos hable de usted. ¿Qué nos puede contar? Sé que sería una pregunta un poco amplia, pero para entrar en materia está bien. ¿Qué nos puede contar de su carrera personal, profesional o liberal, si le parece? Y luego vamos tocando algunos temas. Así Bueno, que cuando quiera. básicamente, yo fui formado en la Universidad de La Plata, viví en la ciudad de La Plata, fui profesor de esa universidad, fui profesor de la Universidad del SEMA, de la UAD, de San Andrés, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Mar del Plata. He tenido una larguísima carrera académica, he sido economista jefe de FIEL, he sido asesor académico del IAEF. Soy miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Política y presido el Instituto de Política Económica. He tenido una larga carrera académica, he sido periodista, he sido ministro en 2 oportunidades, con varias carteras. He sido candidato a presidente, a senador, digamos, a diputado. He tenido una larga participación en la vida pública argentina y he sido presidente de la Red Liberal de América Latina. Esa es digamos, he escrito muchos libros, muchos artículos académicos, he tenido una vida, digamos, muy plena desde el punto de vista de mi participación en el debate de las ideas en Argentina y en América Latina. También lo hice en España, pero con menos intensidad. Si le parece, en vez de empezar por el principio, vamos a empezar por el final. Hablemos del presente o incluso del futuro. ¿En qué momento de su carrera, podríamos decir, se encuentra usted, ya que Argentina sin duda se encuentra ante muchos retos? Algunos retos pues no son nada agradables, por decirlo suavemente, y a ver cómo, me gustaría saber cómo va a responder usted ante estas situaciones que se están viviendo y demás. Argentina está en una situación delicada, en realidad es un país que viene fracasando hace varias décadas. Fíjese, desde el año 74 hemos crecido al 1,4%, hace 14 años que no crece el ingreso per cápita, más o menos como le ocurre a Italia. Hace 2 años que tenemos receso, caída del producto, tenemos una altísima inflación y tenemos dificultad en los pagos externos. Me parece que no necesita más. Ha sido un país que se ha rezagado de formar en la primera mitad del siglo XX uno de los países más ricos del mundo. Se ha ido degradando, en mi opinión, por las políticas estatistas, populistas, de cerrar la economía, de quitarle competitividad, de volverla corporativa. Todo eso nos llevó a un gran fracaso. Pero a nivel personal, porque he oído por ahí leyendo de que parece que se está armando otro proyecto político, corríjame si me equivoco. A ver qué nos puede desvelar de esto, porque realmente me parece A ver, estimulante. a mí me parece que hay una gran insatisfacción
con el actual gobierno en términos que refleja una perspectiva muy estatista, digamos, de gran intervención en la vida personal, en la economía de todos nosotros, que terminó mal en el 2015 y va a terminar peor esta vez. La alternativa tradicional que hay frente a ellos es la administración que concluyó en diciembre de 2019, que a mi entender no tuvo una buena gestión. Hay una gran decepción con ellos. Entonces, lo que hay es una suerte de reclamo público para que se geste una alternativa, que va a ser más amplia que las ideas liberales, pero va a ser con los liberales, y que le dé frescura a nuestro sistema político en el sentido que vuelva a valorar la iniciativa privada, la idea de integrarnos al mundo, la idea de volver a la estabilidad, la idea de tener un Estado menos entrometido, un Estado paquidérmico, adiposo, que no sirve para resolver los problemas que enfrentamos, por ejemplo, que es muy ineficaz para los problemas que tenemos, pero es muy costoso de mantener. Entonces, creo que hay un reclamo social para ir a una alternativa de ese tipo. Veremos con qué fuerza se puede plantear. Ahí hay que comprender, ustedes lo viven en España, que cuando hay una fuerza muy agresiva en el gobierno, la elección se polariza. Entonces, la posibilidad de que haya una tercera fuerza que pueda terciar en el debate requiere que tenga mucha entidad y carnadura en la sociedad. Ahí yo diría que nuestras ideas son muy discutidas en los medios públicos, somos muy aguerridos en el debate, pero hay una observación sobre si vamos a tener la misma aptitud para un desafío del tipo electoral. La última vez que este espacio hizo una buena elección fue cuando yo fui candidato a presidente en el 2003. Entonces, desde allí nunca se ha repetido eso. Por eso hay cierto escepticismo sobre nuestra fortaleza, que bueno, es plausible entenderlo. Nuestro predominio en el debate no siempre quiere decir que vamos a conseguir los votos. Ese es un tema significativo. Además, nosotros somos muy francos, somos partidarios de decir la verdad tal cual es. No andamos con eufemismo, escondiendo las ideas. Y eso creo yo que hace que planteemos las cosas con sumo realismo. No siempre en nuestra sociedad se acepta ese temperamento. Porque cuando la realidad es tan adversa, usted quiere que se la endulcen, o sea, que no la hagan tan amarga. Y ese es un riesgo, o sea. Pero yo diría, la potencia de las ideas es muy grande. El fracaso de Argentina, como el fracaso de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, es muy, muy notorio en la Argentina. Y en general el gobierno que tenemos es un gobierno que mira con simpatía experimentos desastrosos. Claro. Entonces eso crea un espacio, pero yo sería muy cuidadoso en exponerle a usted y a su audiencia un optimismo panglosiano. ¿Se acuerda de Pangloss? Yo soy partidario de que allá por marzo, abril, veamos las encuestas, y parte de nuestro rol va a depender de la encuesta. O sea, yo creo que sería muy negativo para nuestras ideas que hagamos una cosa testimonial. Claro. Bueno, pues ojalá, le deseo la mayor de las suertes desde aquí. Me gustaría seguir un poco con esta reflexión, tema de política, votos, liberalismo y demás, porque ha dicho que sí que parece que ganamos bastante, entre comillas, ¿no? La batalla de los debates, vamos a decir, una cierta batalla intelectual, pero la lógica política parece que los liberales nunca han terminado de dar en el punto. Entonces, la pregunta, no sé si quizás pudiera ser algo como de autocrítica, pero un poco, ¿qué no estamos entendiendo de la lógica política de los liberales?
que otros sí parecen entender, pero que por otra parte tampoco no queremos caer en ciertos eufemismos y populismos que comentaba usted antes. Sí, mi interpretación no es esa. Yo creo que la interpretación es una insuficiente política de alianzas respecto a los otros competidores y una, digamos, exagerada concentración en un mensaje testimonial. Yo creo que el mensaje tiene que responder más a un programa posible de gobierno que convoque a una alianza mucho más amplia donde con los liberales, pero que los liberales pongamos muchas de las ideas en ese programa, pero que no sea sectario y excluyente. Claro. Eso es clave para el resultado electoral. En muchos de nuestros casos, no se olvide nuestro origen. Muchos venimos de la vida académica, de debatir, de escribir libros, de documentos, participar en un ambiente donde lo que importa es la búsqueda de la verdad, la coherencia, la consistencia. La vida política requiere emociones, requiere, digamos, negociaciones, requiere que usted esté dispuesto a digerir una coalición amplia. Eso no siempre hemos tenido, digamos, la aptitud. No digo los demás, incluso en mi caso, nos ha costado hacer concesiones. Fortalecer y eso el forma fortalecer el centro también derecha, de ¿no? nuestro prestigio, pero de nuestra limitación. Fortalecer el centro derecha, ¿no? Que muchas veces he ido oyendo esta reflexión. Sí, yo diría que ha habido una dificultad muy asociada a un esfuerzo de estigmatización, por ejemplo, sobre mi persona, mintiendo abiertamente. Mire, en la campaña del 2003 yo estaba muy cerca de ganar y para asustar a la gente dijeron que iba a echar del sector público 3 veces el número de personal que había. Entonces yo decía, yo no tengo que ganar la elección, soy un genio matemático. Sí, ¿no? Un genio matemático que Rey Pastor hubiera sido un niño. Pero, aunque usted no lo pueda creer, ese disparate abierto, desopilante, carente de otra que fake news, una porquería, sin embargo a mucha gente le asustó. Aunque era disparatado el argumento, ya le digo, había el número de cesantías triplicaba el número de empleados. Una cosa disparatada, pero esta gente habla neolenguas, no tiene un criterio como el que tenemos nosotros de decir la verdad, no reparan, son muy inescrupulosos. Entonces, a lo mejor nosotros teníamos cierto comportamiento hidalgo, o sea, éramos caballeros en el debate, abiertos, transparentes, sin golpes bajos. Y claro, frente a gente que es capaz de mentir de la manera más aviesa, como era Castro, como era Raúl Castro, como es Maduro, o sea, capaz de decir el disparate más grande, eso en la arena electoral requiere ciertas habilidades que probablemente a juego de autocrítica no la hemos tenido. Y a su vez, es verdad que tenemos mucho prestigio, porque la gente sabe que decimos la verdad, que somos rigurosos, que nuestros argumentos están fundados, que bueno, digamos, por ejemplo, para darle un caso simpático, disparatado, el oficialismo dice que la inflación no tiene nada que ver con la emisión de dinero. Diciendo esas tonterías, a la moneda argentina le hemos quitado 13 ceros, o sea, 13 ceros, y vamos por quitarle 15. Cada cero es 1000% de devaluación. Hemos hecho un desquicio monetario. Ahora, digo, ¿cómo puede ser que nuestra sociedad admita con cierta impunidad esta mentira tan catastrófica? Digo, para que usted vea otro detalle, hemos defaulteado nuestra deuda 9 veces. O sea, cuando usted defaultea 9 veces, es difícil que alguien le pueda creer.
Y es siempre la misma gente. Por ejemplo, una de las cosas divertidas que hay ahora es que estamos defolteando el bono que ellos emitieron, que según ellos era una maravilla. Es decir, su gestión anterior, y nadie se refiere a eso. ¿Sí? Entonces estamos en una atmósfera muy complicada, yo diría de realismo mágico, Sí, donde usted no puede distinguir bien la fantasía de la realidad. Probablemente los liberales sean muy transparentes, muy honestos, muy francos en sus posiciones, y en un mundo donde la mentira es corriente, disparatada, con argumentos desopilantes, no siempre se puede acertar electoralmente. claro. Bueno, ciertamente es un entorno difícil, pero estoy seguro que estaréis a la altura. Cambiamos un poco de tema, pero seguimos hablando de política, porque me gusta que estas charlas sean lo más prácticas posibles y que la gente lo entienda. Me gustaría ver si me pudiera dar un ejemplo de algún político o algún reformista o algún momento de la historia que usted cree que estuviera a la altura de las situaciones y que hiciera lo que hubo que hacer no sé, en la coyuntura en que se encontraba. Así lo podemos entender también. ¿Me explico? Nosotros tuvimos tiempos muy buenos, o sea, recuerde usted la inmensa migración española e italiana, como en mi caso, desde las Vascongadas a Argentina. O sea, nosotros tuvimos épocas muy, digamos, muy desarrolladas. Yo citaba a un gran matemático español, Rey Pastor. Ellos vinieron a Argentina en la primera mitad del siglo XX, éramos muy exitosos. El gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear probablemente haya sido el momento de más desarrollo de la Argentina, en términos relativos, o sea, eso ocurrió hace 100 años, pero Argentina era increíblemente desarrollada respecto a sus vecinos y a los países europeos. Pero digo, por ejemplo, en algún momento de la historia, es que estuve haciendo, me pica la curiosidad de verdad, estuve haciendo un vídeo en este canal y hablábamos, por ejemplo, de Ludwig Erhard en su ordoliberalismo en Alemania o en Estonia también, o en Nueva Zelanda y demás. Países un poco, o sea, la pregunta quizás la reformularé es, ¿qué es lo que hace falta para que haya un político a lo Margaret Thatcher, vamos a decir, que ponga la carne en el asador y que haga lo que se tiene que hacer? Bueno, Supongo que tiene que primero tiene cambiar. que haber una base crítica de apoyo, ¿no? O sea, usted tiene que ganar una batalla en la cultura, Claro. porque en última instancia los gobiernos son producto de la cultura. O sea, las transformaciones, vamos a poner el caso, Ruth Richardson en Nueva Zelanda. ¿Cómo llegó Ruth Richardson? Bueno, llegó en un contexto donde Nueva Zelanda venía de muchos años de rezago en su crecimiento y de una gran necesidad de transformación estructural. Entonces, la clave del triunfo tiene mucho que ver con el trabajo que usted haga en materia cultural. Es decir, no es que esas victorias políticas ocurren en el vacío, ocurren como consecuencia de una gran transformación estructural en la mente y en los valores. Mm. Y eso ocurrió en la Argentina a mitad del siglo XIX y por eso fuimos tan prósperos. Pero yo diría, cuando Erhard agarra para el lado correcto, los nuestros agarraron para el otro lado. Y eso es muy gráfico, o sea, el otro día yo en una conferencia decía que nuestro ejemplo en una crisis como la que estamos tenía que ser la Alemania del 48, digamos, que teníamos que parecernos a Alemania del 48. Y me sacaron un titular que decía López Murphy, dice que Argentina será como Alemania, no Por dije eso, favor. yo dije, es decir, dije otra cosa que era Alemania surgió de una inmensa crisis en el año 48 mediante reglas, instituciones, crisis. Solo es posible pensarlo con reglas de ese tipo, con reglas de mayor estatismo, de mayor impuesto. Mire, voy a contar una anécdota que a usted le va a impactar. Los impuestos a los bienes personales, o sea, a los activos que tenemos los ciudadanos argentinos, ha sido multiplicada su tasa por 9. ¿Desde cuándo?
gobierno pretende que es insuficiente, la quiere multiplicar otra vez por el doble, es decir, por 18. Son cosas disparatadas. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque hay todo ese clima de que hay que picotear a los que alguna vez pudieron tener algún éxito. Ahora, ¿cómo hace para que la gente invierta en un país donde todo el tiempo el gobierno picotea lo que usted hace? Yo tiene una frase que es desopilante. Queremos picotearle el monedero. Pero bueno, picotea el monedero, no queda nadie acá, o sea, nadie productivo. La gente productiva no quiere estar en este infierno tributario. Bueno, es bastante desalentador lo que dice, pero bueno, la realidad es la que es. Más o menos para ir terminando, ha tocado el tema de la cultura. Yo creo que es uno de los temas más importantes y creo que los liberales no hablamos suficientemente. En esta sociedad tan dividida que hablaba antes usted, la famosa grieta que hay en Argentina, un poco la pregunta sería, ¿cuáles son los agentes que tienen que tomar cartas en el asunto para que se acontezca este cambio cultural? No sé si intelectuales, gente en la cultura, políticos, gente en la sociedad civil, porque es un tema realmente complejo, pero bueno, ese es un poco el fondo de lo que venimos hablando. Yo creo que un factor esencial usted lo ha puesto y usted es un ejemplo. Yo creo que el cambio va a venir básicamente de una oleada juvenil. O sea, a mí me parece que la mejor señal para saber cuando estemos cerca es nuestro prestigio en los jóvenes. Es decir, cuando en las universidades, en vez de predicarse a Stalin y a Trotsky y a Lenin y a toda esta manga de asesinos, se esté promoviendo las ideas de la libertad. O sea, si los chicos leyeran a Popper, a Hayek, a Friedman, tendríamos otra realidad. Los chicos leen una literatura de odio, de encono, de frustración. Entonces eso no funciona. Pero si eso cambia, si los jóvenes asumen que por ese camino no hay salida, probablemente el cambio esté sobre nosotros. Yo estoy muy motivado en ese sentido porque veo una audiencias juveniles inmensas en nuestras presentaciones. No voy a decir que ya ocurrió, le digo, eso está incipiente. Yo soy una persona que ha participado en la batalla cívica 50 años, o sea, no soy un niño, he tenido una larga trayectoria. Yo nunca vi una popularidad de estas ideas como la que veo ahora. Eso no quiere decir que sea suficiente, eso no quiere decir que tendremos éxito, quiere decir que está inoculada la idea de la libertad en la juventud, y ese es el momento decisivo para el futuro. Bueno, pues mi penúltima pregunta, y también va en esa dirección, es el tema de, por ejemplo, Internet, YouTube, la comunicación, los jóvenes. Estamos teniendo esta charla por Internet, usted está con el móvil, yo estoy con la webcam. Esta hegemonía que a veces hemos podido ver en los medios de comunicación está rompiéndose muy rápido y parece que los jóvenes son un poco hijos de esto. Ay, se volvió a parar la cámara. Se volvió Debemos estar recibiendo algún boicot. Ahí estamos de nuevo. Vale, ahora vuelvo a armar la pregunta. No, yo escuché. Vale, pero bueno, pues lo cierro para que quede en vídeo. Entonces, la pregunta en este caso, o la reflexión quizás sería cómo los liberales podemos utilizar aún más estas nuevas herramientas que al final el gobierno no lo puede controlar. Esta charla que estamos teniendo usted y yo, gracias a Dios, es voluntaria y nadie no requiere ninguna ley ni nada similar. Sí, es verdad. Bueno, parte de eso está cambiando por el rol de los millennials, o sea, parte de eso que usted pide está ocurriendo, no en mi generación, pero está ocurriendo en virtud de esto que usted señala, que es digamos, el medio natural para los jóvenes es usar Internet, es usar las redes. Eso yo creo que ha producido un cambio muy grande en el país.
Bueno, pues ojalá si siga y si quiere en unos meses podemos volver a hacer la charla y No, hablamos de los claro, un gusto de haber resultados hablado con que usted y espero que sean ánimo, muy ánimo fructíferos. porque en un momento tan difícil, con este encierro y todo, se produce a veces una caída del optimismo. Yo Claro, creo que es equivocado eso. Yo creo que el rumbo del mundo, la creatividad, el dinamismo, todo eso son ideas muy asociadas a la libertad. ujú, Las sociedades que mejor se adaptan, las más flexibles son las sociedades libres. Es difícil adaptarse en una penitenciaría, es fácil adaptarse. Y yo lo veo al colectivismo como una inmensa penitenciaría. Y eso yo prefiero, por supuesto, vivir el aire fresco de la libertad, con sus más y sus menos, con sus riesgos, pero con sus oportunidades. Ha claro. sido un placer hablar con usted y mucha suerte en su programa. Gracias, Ricardo López Murphy. Gracias por este tiempo. Hemos estado media horita hablando. Ha sido súper agradable. Gracias también a la audiencia. Por favor, dejad algún comentario aquí en el vídeo y por favor, hay que seguir de cerca a Ricardo López Murphy, que lo intentó en su momento y lo volverá a intentar y estoy seguro que estará a la altura de las circunstancias. Que termine de Hasta pasar muy luego. buen día y nos vemos muy pronto. Saludos.